Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer presente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Frente. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentório, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca, mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, hermanos que seguís esta Eucaristía por 13 Televisión, hoy estamos de fiesta porque esta semana es la octava de la Navidad, del nacimiento del Señor. Pero hoy también es fiesta porque celebramos a San Esteban, diácono, profeta y mártir de Cristo. Parece una contradicción, o incluso me atrevería a decir que es una paradoja, que justo después de celebrar el nacimiento del Señor, que se nos presente a uno de los mártires, el primero de los mártires, el protomártir Esteban.
Y es que hoy celebramos su nacimiento a esa nueva vida en Cristo. Por tanto, frente a esa alegría desbordante de la Misa del Gallo, de las Eucaristías de la Navidad, de ayer, hoy se nos presenta casi de la mano esa prueba de fe, esa muerte que, como la de Cristo, es fecunda. Y también, pasado mañana, la Iglesia nos presentará a los santos inocentes, otros mártires. Hemos escuchado en la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, el relato de la muerte de Esteban. Y siempre es este, como otros muchos, un texto sobrecogedor. Pero de ahí también podemos extraer para nuestra vida tres grandes ideas, que son las que me gustaría presentaros en esta mañana. En primer lugar, Esteban como diácono. En segundo lugar, como profeta. Y en tercero, como mártir. Se pueden decir muchas cosas más, pero yo creo que con estas ideas podemos interiorizar esta palabra de Dios. Diácono significa servidor, el que sirve. Esteban fue uno de los 7 primeros diáconos elegidos por los mismos apóstoles para el servicio de la Iglesia. Este diaconado, este servicio es lo que marca su vida, su entrega a los demás. Una entrega como ministerio, aunque también lo celebramos hoy, una entrega como la de Cristo hasta el final, con las últimas consecuencias, la máxima entrega, la propia vida. Tenemos muy pocos datos sobre él. Sale en los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que es de los primeros seguidores de Jesús, de los primeros discípulos de ese siglo primero. Y se dice de él varias expresiones que a todos nos gustaría que nos dijeran. Se nos dice que era un varón lleno de fe, una persona que podemos decir que acompañó incluso a Jesús desde sus pasos de vida pública, continuó después, justo en el momento de las persecuciones, y ahí estuvo siempre. Su fe le movía, su servicio. Él se dedicaba desde su diaconado a servicio de la mesa, de la Eucaristía, pero también, como hacían los demás diáconos, se encargaban de la caridad con los más necesitados, con las viudas en aquel momento tan importantes en la primitiva comunidad cristiana. Y esto nos recuerda a cada uno de nosotros que también hemos de saber ponernos al servicio de los demás. Los sacerdotes, antes de ser sacerdote, recibimos la ordenación diaconal. Y acababa de cruzarme con el obispo que a mí me ordenó y por el que tantas veces he pedido en mi oración. Porque nunca dejamos de ser servidores. Lo mismo también, pues todos los fieles cristianos hemos de ponernos al servicio, a pesar de no recibir el ministerio del diaconado, pero el servicio siempre debe ser algo que esté en nuestras propias vidas. En segundo lugar, yo diría que San Esteban fue profeta. Y me atrevo a afirmarlo, si bien sabemos que no está entre los profetas, podemos decir oficiales. Pero la fuerza de su palabra, se dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y de hecho, el Evangelio que acabamos de proclamar nos dice que no hemos de preocuparnos de lo que tenemos que decir ni de lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo en los momentos de prueba, de persecución, pondrá en nuestra boca aquello que hemos de afirmar. Y eso mismo es lo que hace Esteban. Por eso podemos decir que su palabra es profética. Su predicación lo lleva a ganarse, como los profetas, la enemistad de quienes lo escuchaban, especialmente de aquellos fariseos, de aquellos judíos más radicales. Su palabra, llena de Espíritu Santo, hacía una profunda mella en los corazones, sobre todo en los más endurecidos, quizá de los judíos, pero siempre una palabra de Dios, como espada de doble filo, penetra en el corazón de aquel que lo escucha también con fe. Y esa es también otra de las ideas que nosotros podemos llevar a nuestra propia vida, que la palabra de Dios siempre haga arder nuestro corazón de fe, de esperanza, de caridad. Su mensaje sería del todo profético. Denuncia la lejanía del pueblo del amor de Dios y anuncia esa nueva vida en Cristo de la que Él participa y participará plenamente con su martirio, de ese Cristo resucitado por nuestra salvación.
No podía tener esto otra consecuencia más que una muerte cruenta. Y en tercer lugar, San Esteban es mártir, es el primero de los mártires. La Iglesia lo llama el protomártir, testigo fiel de Cristo, a quien siguió en su vida. En el relato de la primera lectura lo contemplamos, no sin asombro, porque es un relato, decía al inicio, que bastante estremecedor. Se nos dice también al terminar este mensaje de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio, que el que persevere hasta el final se salvará. Y de eso nos da muestra Esteban, de perseverancia, de fidelidad. Ese es el supremo testimonio que hoy nos deja, al lado de otro testigo que vemos en este relato de los Hechos de los Apóstoles, Saulo. Parecen dos testigos. El testimonio que nos da de fe tan importante San Esteban y un testigo que había allí, a cuyos pies dejaban los mantos aquellos que iban a apedrear a Esteban. Su testimonio, el último, fue el anuncio de la visión del Hijo de Dios al lado del Padre en el paraíso, como si abrieran las puertas del reino eterno para Él, para todos aquellos que ponemos el corazón en el Señor. Y ya Esteban, lleno de Espíritu Santo, pasa a la casa del Padre. Qué preciosa teofanía la que contemplamos en este relato, la presencia de Dios Padre, la presencia del Hijo y Esteban lleno de Espíritu Santo. Y eso mismo es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo que acabamos de proclamar. Nos habla de entrega, nos habla de persecución, nos habla incluso de todo lo que estamos viviendo tantas veces si miramos nuestra sociedad, nuestro mundo. Puesto en labios de Cristo, parece que desde el principio sabemos que no estamos engañados, que vivir con autenticidad y radicalidad nuestra fe es algo que va a traer las consecuencias de la incomprensión, de la persecución, del desprecio de tanta gente. Así lo anuncia también esa última bienaventuranza que tantas veces hemos escuchado. Dichosos vosotros porque seréis perseguidos a causa de mi nombre. Por eso Esteban es una vez más bienaventurado a los ojos de Dios y por eso en él encuentra la vida eterna. Me gustaría terminar, queridos hermanos, invitándome también a mí mismo a que seamos capaces de mirar, de contemplar nuestro propio mundo y que pidamos por la Iglesia perseguida. Cada 2 por 3 salen noticias de sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas, a los que secuestran, a los que asesinan. Y tantos fieles devotos también, que por ir a celebrar su fe pierden su vida. Son también para nosotros testigos de fe, son para nosotros mártires de Cristo. Los últimos mártires, desde el primero que fue San Esteban, marcan una historia de la Iglesia que no ha dejado de crecer. También recordamos ese axioma de los santos padres, de los padres de la Iglesia, que decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pues ojalá que esta historia, que es una historia de amor hasta el final, siga dando buenos frutos para la vida cristiana de todos los aquí presentes y de todos aquellos que todavía no conocen a Cristo el Señor. Que así sea.